Hola nuevamente, bienvenidos a otro nuevo video de mi canal. En esta oportunidad estaremos desarrollando otro ejemplo en donde emplearemos el teorema de seno. Entonces nuestro ejemplo dice lo siguiente. Nos muestran el siguiente triángulo, ¿verdad? En el siguiente triángulo conocemos dos lados y conocemos un ángulo opuesto a uno de sus lados. Ya con base a esta información, ya yo sé inmediatamente que puedo resolver este triángulo haciendo uso del teorema de seno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tengo dos lados y un ángulo conocido opuesto a uno de esos lados conocidos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es, es declarar cada uno de las variables. Entonces, aquí si, por ejemplo, yo tengo que este es el vértice A, aquí tengo que es el vértice B, y aquí tengo que es el vértice C. Ya inmediatamente sabiendo esto, es todo en mayúscula, recordemos que son vértices. Entonces, si yo sé esto, entonces ya yo puedo decir que este que tengo aquí es el lado C, este que tengo aquí es el lado B, ¿sí? Me faltaría hallar el lado A, ¿verdad? Entonces, ¿qué conozco de acá? De acá conozco el lado B, el lado C y el ángulo C. ¿Qué me tocaría averiguar? El ángulo B, el ángulo A y el lado A. Entonces, voy a poner aquí las incógnitas, perdón, los valores que conozco con sus respectivas incógnitas. Entonces, aquí tengo, vamos con los ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. El ángulo A no lo conozco, el ángulo B no lo conozco, y el ángulo C sé que vale 65. Ahora vamos con los lados. Lado A, lado B y lado C. El lado A lo conozco, no lo conozco. El lado B lo conozco, claro, vale 15. Y el lado C lo conozco, claro, vale 14. El mismo ejercicio me lo está entregando. Entonces, recordemos, antes de empezar, que el teorema de seno se enuncia de la siguiente forma. El lado A es el seno del ángulo A, como el lado B es el seno del ángulo B, como el lado C es al seno del ángulo C. ¿Listo? Recordemos que cuando estamos realizando o usando, ¿verdad?, el teorema de seno, debemos escoger solamente dos partes del teorema para poder desarrollar lo que nos estén dando. Entonces, en este caso, ¿verdad?, yo quiero proceder a buscar el ángulo, vamos a ver, el ángulo B. Quiero buscar el ángulo B. Entonces, si yo quiero buscar el ángulo B, debo usar esta parte de la fórmula, ¿verdad? Adicionalmente, que lo puedo hacer porque conozco el lado B y podría utilizar esta otra parte de la fórmula, ¿sí? O sea, C sobre seno de C. ¿Por qué? Porque conozco tanto el lado C como el ángulo C, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, puedo decir, vamos a ver aquí, ponerlo aquí, hallando ángulo B. Entonces, ya hallando el ángulo B, puedo tomar AB sobre seno de B como C es al seno de C, ¿verdad? Entonces, voy aquí a mis incógnitas conocidas, perdón, a mis incógnitas que no conozco y a los datos que sí conozco. En este caso tengo AB, sí, vale 15, sobre seno de B, tengo el ángulo B, no lo tengo, lo desconozco, es lo que voy a buscar. Tengo el lado C, vamos a ver si lo tengo, vale 14. Y tengo el ángulo C, claro, 65. En este caso me da seno de 65. Y miren, puedo despejar B. Seno de B va a ser igual. ¿Quién está diagonal a la incógnita? 14. 14 pasa a dividir, ¿verdad? Y estos dos, 15 y seno de 65, se multiplican.
Así obtengo el seno de 65 grados multiplicado por 15. Entonces, con base a esto obtengo, tomo mi calculadora y multiplico. Seno de 65 multiplicado por 15. ¿Listo? En este caso, seno de 65 multiplicado por 15, vamos a ver, me da 13.59. Pongo aquí 13.59. ¿Verdad? Ese 13.59 dividido entre 14. ¿Verdad? Es decir, que en este caso, seno de B va a ser igual, pongo 13.59, lo voy a dividir entre 14, me va a dar 0.97. Ahora, esto que yo acabo de hallar aquí no es el ángulo, es el valor del seno del ángulo B. Entonces, para poder hallar el ángulo, recordemos que si yo quiero hallar el ángulo, yo tengo que oprimir en mi calculadora la tecla Shift y en este caso seno. Cuando tú oprimes Shift y la tecla seno, te va a salir seno a la menos 1. ¿Y eso de cuánto? De 0.97. Entonces lo hacemos. Shift seno de 0.97. Eso te va a dar un ángulo de 75.93. Es decir, que en este caso el ángulo B mide 75.93 grados. Si tú utilizas más décimas, obviamente esto te va a dar un valor mucho más aproximado. Pero en este caso ya tengo que el valor de B es 75.93, entonces voy a borrar aquí la incógnita o el signo de interrogación porque ya sé cuál es el valor. Entonces aquí voy a poner 75.93. Bien, ahora voy a hallar el tercer ángulo, pero ya para hallar el tercer ángulo es mucho más fácil. Entonces voy a poner aquí hallando el ángulo A. Puedo usar el teorema de seno, pero también puedo usar, recordemos algo, recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, para poder aplicar eso, obviamente debo tener el valor de los ángulos. ¿Sí? Si tengo el valor de un solo ángulo, no lo puedo aplicar, pero ya teniendo el valor de los dos, por eso lo puedo aplicar. Entonces, ya yo sé que la suma del ángulo A más, vamos a poner aquí bien, la suma, ¿no?, de la medida de ángulo A la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Eso yo lo tengo claro, ¿verdad? ¿Cuánto es la medida del ángulo A? No la conozco. ¿Cuánto es la medida del ángulo B? La acabo de encontrar, 75.93. Y la medida del ángulo C es 65 grados. Entonces, esto va a ser igual a 180 grados. Entonces, tomo mi calculadora, sumo los ángulos que conozco, 75.93 más 65, eso me da 140.93. Entonces, aquí tengo que la medida del ángulo A más esto suma 140.93. 140.93, por favor. Listo. 140.93 va a ser igual a 180 grados, ¿verdad? Listo, entonces despejo medida del ángulo A va a ser igual a 180 grados menos 140.93. Y en este caso la medida del ángulo A va a ser igual
a 39.07. Entonces, es decir, que la medida del ángulo A es 3.39.07. 39, listo. Entonces, ya sabiendo esto, pues ya tengo el valor de los tres ángulos. Solamente me haría falta el valor del lado A. Listo. Entonces, ya teniendo esto, entonces vamos a hallar el valor del lado A. Entonces voy a borrarme acá. Me permito borrar aquí. Entonces, ahora vamos a hallar el lado A. ¿Listo? Entonces, hallando el lado A, entonces, ¿qué tengo que usar? Obviamente, la parte del teorema en donde está el lado A, y puedo utilizar cualquiera de las dos otras partes del teorema. Cualquiera de las dos partes del teorema que tú uses, eso no va a alterar el valor del lado A. Si tú utilizas esta parte, o sea, B es al seno de B, o C es al seno de C, eso no importa. De igual forma, cualquiera de las dos que tú uses, el valor va a ser el mismo. Entonces voy a utilizar A, en este caso, A es al seno de A, como B es al seno de B. Entonces, ya teniendo esto acá, obtengo el valor de A, que lo desconozco, lado A que lo desconozco, sobre el seno de A, el seno de 39.07. Esa B, en este caso B vale 15, sobre el seno de B, o sea, seno de 75.93, ¿verdad? Entonces despejo A. ¿En esta diagonal A? Diagonal A está el seno de 75.93, es decir, que este señor pasa a dividir seno de 75.93, y arriba quedaría el seno de 39.07 multiplicado por. Entonces resuelvo esto me quedaría de que A va a ser igual, tomo mi calculadora, tomo seno de 39.07 multiplicado por 15, eso me va a dar 7 multiplicado por 15, eso me va a dar 9.45. Voy a poner acá valor de 9.45. Tú puedes usar los números después de la coma, los que tú quieras. Entre más números uses después del punto de la coma, más cercano va a ser o más aproximado va a ser el valor de tu respuesta. Entonces, 9.45, ¿verdad? Esto lo voy a dividir entre el seno de 75.93. Eso me va a dar, voy a ponerlo aquí, seno de 75.93. Y entonces tengo que A es igual a 9.74. Entonces, es decir, que en este caso el lado A es 9.74. Entonces, espero que les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en otra ocasión.